Siles. Él es doctor en Tecnologías y Sistemas de Comunicación por la Universidad Politécnica de Madrid, España, máster en Optoelectrónica, Microondas y Sistemas de Telecomunicaciones en la Université Montpellier, Francia. Tiene una licenciatura en Ingeniería Electrónica en la Universidad Mayor de San Simón. También fue ingeniero en ejecución de proyectos en Eductrate, España. Él desarrollará la ponencia de actividades del Laboratorio de Radiocomunicaciones de la UPB en el campo de programación radioeléctrica en sistemas de comunicación por satélite. Por favor. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, gracias por estar aquí. Luego del refrigerio, pues debe ser complicado. A mí me ha costado llegar. Así que, bueno, gracias por estar aquí. Y también gracias a la organización por la invitación. ¿Okay? Bueno, en esta media hora que me parece tengo, he querido o pretendo resumir un poco las actividades que estamos llevando a cabo en la Universidad Privada Boliviana, donde soy profesor titular. Yo dirijo el Laboratorio de Radiocomunicaciones, que tiene más o menos, bueno, físicamente lleva unos meses, pero ya desde hace 1 año y medio llevamos haciendo actividades, ¿vale? Entonces, esta es un poco la agenda que voy a desarrollar, son 4 puntos. En principio, algunas generalidades sobre el laboratorio, a dónde está y demás, un poco quiénes lo componemos, etcétera, etcétera, nuestras líneas de trabajo. Luego, introduciré brevemente, porque la teoría es, digamos, extensa, lo que es la propagación radioeléctrica, en concreto, qué es lo que estudiamos en propagación radioeléctrica cuando la aplicamos a sistemas, gracias, de comunicaciones por satélite. Luego comentaré un poco los proyectos que tenemos actualmente, algunos resultados, muy brevemente, todas las colaboraciones que tenemos y pequeños proyectos de fin de carrera que hacemos con estudiantes y proyectos de investigación quizás con un poco más de larga duración que estamos llevando a cabo y, bueno, terminaré con unas pequeñas conclusiones. Déjeme coger esto para ver el tiempo. Okay. Bueno. Bueno, en principio el laboratorio está ubicado en el campus principal de la UPB, situado aquí en Cochabamba, en el kilómetro 6,5 más o menos, en la zona de Santa Rosa, el campus Julio León Prado. Este es el campus general, una vista general. El laboratorio en sí está ubicado en la azotea de este edificio de acá, donde está el pincho, no sé si se llega a ver. Bueno, está en la azotea de este edificio. Hemos construido una pequeña caseta. Este es el edificio de posgrado. Bueno, ahí tenemos algunos datos geográficos que siempre cuando uno va a hacer estudios de comunicación por satélite siempre viene bien saber la latitud, longitud a la cual se encuentra un emplazamiento. ¿Por qué? Porque así podemos orientar una antena perfectamente hacia el satélite al que queramos orientar nuestra antena y que tenga visibilidad desde el emplazamiento, ¿vale? Bueno, este es digamos, el laboratorio en sí, físicamente, está, como les decía, en la azotea. Bueno, no sabría decirles las dimensiones, pero bueno, por dentro luce más o menos, tiene este aspecto. Bueno, mi oficina está al fondo y luego tenemos una serie de bancos de trabajo donde eventualmente pues tenemos estudiantes que hacen algún tipo de trabajos desde puntuales o algunos trabajos ya de investigación. Bueno, yo me encuentro a la cabeza de las actividades que desarrollamos acá. Tenemos algunos estudiantes que han colaborado o que están colaborando actualmente. Acá tenemos un par, los más recientes, que han desarrollado, bueno, están desarrollando sus proyectos de fin de carrera, que finalmente es uno de los objetivos de cualquier laboratorio de investigación en cualquier universidad. Si os ponéis a pensar, pues bueno, un laboratorio tiene que también acoger a los estudiantes para llevar adelante sus proyectos, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un par de estudiantes que bueno, han estado activamente. Aquí les dejo una dirección que es temporal, pero bueno, es una dirección web donde pueden ver un poco nuestras actividades. Bueno, de esa web precisamente he cogido un poco nuestras líneas de trabajo que tenemos.
Bueno, en principio, en el primer punto, nosotros, una de las líneas de trabajo es realizar estudios en el ámbito de la propagación radioeléctrica. Ahora, un poquito más adelante explicaré qué es esto de la propagación radioeléctrica y cómo influye en un sistema de comunicaciones vía satélite. Ligado al estudio, a los estudios de propagación, implícitamente está hacer estudios de radiometeorología. Voy a mostrarles cuál es la relación, ¿no? O sea, tenemos que, si uno pretende estudiar propagación, sea en sistemas de comunicaciones vía satélite o en enlaces, en sistemas de comunicaciones inalámbricos terrestres, punto a punto, por ejemplo, si quiere estudiar propagación en cualquiera de esos entornos, inevitablemente va a caer siempre en radiopropagación. Ahora les demostraré por qué. Luego, desde un punto de vista general, otro objetivo del laboratorio es trabajar, analizar, diseñar y planificar redes de radiocomunicaciones. Esto así, digamos, un objetivo bastante grande, ¿no? Porque redes de radiocomunicaciones las hay de todo tipo, desde de área amplia o redes wireless LAN, que serían las Wi-Fi de toda la vida, o pueden ser redes de más corto alcance, digamos, ¿no? de área personal, como le llaman, ¿no? Entonces, sistemas de radiocomunicaciones, dicho así, es bastante amplio, ¿no? O también las redes de difusión inalámbrica, como la TDT, que se vendrá pronto aquí en Bolivia. Es un objetivo un poco, o sea, una línea de trabajo bastante grande, dicho así, pero eso también nos deja como espacio para, digamos, ir viendo nuevas áreas a futuro. Y bueno, luego obviamente, como todo laboratorio, estamos implicados en tareas académicas, ¿no? Tenemos algunas asignaturas, sobre todo del área radio, a mi cargo, ¿no? Entonces, comunicaciones por satélite, radiocomunicaciones y algunas más teóricas, como teoría de telecomunicaciones, etcétera. Bueno, yo me voy a centrar básicamente en los dos primeros en esta charla. Ok, entonces, entremos un poco en materia. A ver, ¿qué es esto de la propagación? Y planteemos una primera ecuación, y no plantearé más ecuaciones en el resto de esta charla, para que no se indisponga ni nada. Entonces, ¿qué es esta ecuación de acá? Básicamente es una ecuación clásica que se plantea en comunicaciones por satélite para calcular la potencia que recibe una estación terrena, ¿no? Una estación terrena es el término genérico que se usa para cualquier terminal de usuario que genera o recibe tráfico, ¿no? Entonces tenemos la potencia recibida. ¿Qué va a ser igual esto? La PIRE, a las ganancias que tengamos en el camino, a una pérdida en espacio libre, ¿vale? Los que no estén familiarizados aún porque no han llevado estas asignaturas, bueno, no se preocupen. Entonces simplemente estoy sumando una potencia, estoy quitándole unas pérdidas, estoy sumándole unas ganancias. Aquí hay un pequeño error, estoy detectándolo ahora. No, está bien, no. Esta sería la ganancia de la antena en recepción, la PIRE ya incluye la ganancia de la antena en transmisión, y pérdidas posibles en digamos, en guías de onda, conectores en el satélite, la ganancia propia del receptor, que pueda tener el receptor, y una serie de términos, normalmente hasta dónde se llega, digamos, en cursos básicos de comunicaciones por satélite o en cursos de pregrado, es hacer un análisis básico que incluya solo a lo mejor estos primeros 4 términos, ¿no? Uno saca la PIRE, calcula 32.4 más 20 log F más 20 log D, que es la ecuación de Friis de toda la vida para la ecuación de espacio libre, ¿no? Y bueno, con eso calculamos este término de acá, y luego sumamos las ganancias que haya de antenas, ¿no? De la antena y del receptor. Entonces, estos otros efectos son efectos producidos por la atmósfera, ¿vale? Y son el núcleo central de lo que es la propagación aplicada a sistemas de comunicaciones por satélite. O sea, los que estamos especializados en esto y hacemos investigación en propagación aplicada a sistemas por satélite,
nos centramos en estudiar todos estos términos, estos 4 términos adicionales que son pérdidas, son atenuaciones. La atenuación se mide en decibelios, ¿no? Ok, entonces, ¿qué son esos términos? Pues A sub G, atenuación debido a gases atmosféricos, que son principalmente el vapor de agua, o sea, la humedad, ¿no? Y como un elemento de menos efecto está el oxígeno que es, tiene mucha presencia en la atmósfera terrestre, ¿vale? El vapor de agua, la humedad en general no tiene tanta presencia, o sea, su concentración porcentual en la atmósfera no es tan grande, pero su efecto sobre las señales de radiocomunicaciones es importante, pese a que su presencia no es tan relevante como la del oxígeno. Que sepan que la atmósfera de la Tierra es básicamente oxígeno y nitrógeno, en un 98% más o menos. ¿Sí? El vapor de agua es muy pequeñito, una pequeña porción, nada más, pero tiene efectos importantes en términos relativos. A sub C, la atenuación por nubes, A sub B, la atenuación debido a lluvia, y S sub S es un efecto que se conoce como centelleo troposférico, que es un efecto que hace que las señales que recibe un satélite tengan una variación muy rápida, ¿no? Es como cuando ven imaginen poner una señal a un osciloscopio, ¿no? La están viendo es un diagrama de la señal, de su amplitud, cómo varía en función del tiempo. Normalmente en el osciloscopio uno ve si es una señal que está saliendo de un generador, será una señal más o menos limpia, ¿no? Una curva casi de libro, digamos, ¿no? Pero el centelleo troposférico es un efecto que hace que la señal tenga variaciones de arriba hacia abajo, es una señal sucia, digamos, si quieren, por ponerle un término. Vale, eso es el centelleo troposférico. Ahora, ¿cuál es la complejidad, digamos, de estudiar estos fenómenos en la realidad? Es que todos estos efectos puestos en esta ecuación son variables, o sea, estos 4 elementos dependen de una probabilidad. ¿Por qué? Porque convengamos que en un lugar no llueve la misma cantidad de tiempo todo el año, es decir, uno puede decir en Cochabamba llueve tantos milímetros por hora al año todo el tiempo. No, eso es variable, hay una probabilidad. O sea, tantos minutos al año llueve tal cantidad. Si yo digo 100 milímetros por hora, que es una cantidad de lluvia bastante alta, en Cochabamba puede que llueva esa cantidad de tiempo, una probabilidad de tiempo muy baja, pongamos 5 minutos al año, digamos, ¿no? Entonces, en el estudio de estos términos hay que tener siempre en cuenta la probabilidad. Por tanto, son variables estocásticas, ¿no? O sea, tienen un comportamiento estadístico, ¿no? Esa es una pequeña complejidad. Ok. Ahora, ¿por qué se estudian? Un poco ya lo acabo de decir. ¿Por qué entra en juego esta componente estadística? Pues básicamente porque la atmósfera es altamente variable. O sea, un momento puedes tener una estación terrena, digamos, recibiendo una señal de un satélite en cielo claro, otra con presencia de nubes, otra con presencia de nubes que están precipitando, o sea, con lluvia. O sea, esos fenómenos ya les dan a entender que existe una alta variabilidad. Por tanto, hay que estudiarlos desde el punto de vista estadístico. Ok. Entonces, acá un poco la relación, ¿por qué entra en juego la radiometeorología cuando queremos estudiar propagación? Básicamente porque cómo caracterizamos estos escenarios, digamos, de la atmósfera en este instante, básicamente estará compuesta por los gases, o sea, oxígeno, vapor de agua. Acá habrá agua líquida en suspensión y acá agua líquida precipitando, cayendo. Entonces, ¿cómo podríamos caracterizar la atmósfera? Pues básicamente
por parámetros meteorológicos, ¿no? O sea, en un determinado instante de tiempo, la atmósfera tiene una temperatura. La atmósfera son gases. Si recuerdan la ecuación de estado de cualquier gas, esa que se estudia en química, aunque los telecos cada vez estudiamos menos química, pero la ecuación de estado tenía presión, temperatura, ¿no? Entra en juego también la densidad del gas, ¿no? Bueno, pues esos términos están aquí. Bueno, la humedad relativa está relacionada con la humedad absoluta del vapor de agua, ¿no? Entonces, estos parámetros caracterizan a estos escenarios, pero también si tenemos nubes, habrá un parámetro que se conoce como el contenido integrado de agua líquida, y si está lloviendo, obviamente habrá una intensidad de lluvia, ¿no? En milímetros por hora, que es un parámetro que se usa para caracterizar la lluvia. Entonces, digamos, queda en evidencia que en propagación tenemos que estudiar estos, o mínimamente medir estos parámetros. Por tanto, para eso echamos mano de técnicas o de instrumentos de meteorología. ¿Por qué se dice radiometeorología? Pues básicamente porque se estudian parámetros que luego se aplican al comportamiento de las ondas radio. Por eso se llama radiometeorología, ¿no? Pero bueno, los instrumentos que se usan son instrumentos de meteorología, si quieren, ¿no? Entonces pueden ser instrumentos desde una estación meteorológica clásica de toda la vida, un pluviómetro para medir la lluvia, les mostraré el que tenemos instalado en la universidad, instrumentos mucho más complejos de los que no voy a hablar ahora, no entraré en detalle, que sirven para medir parámetros muy específicos. Y últimamente se está echando mano de productos numéricos del clima, ¿no? NWP, son productos satelitales típicamente que se obtienen con satélites meteorológicos y que los investigadores de propagación están últimamente echando mano de ese tipo de productos para nuestros estudios, ¿no? Entonces, gracias a estos equipos, estos instrumentos, podemos obtener estadísticas, primero, de estos parámetros, y gracias a estadísticas con estos parámetros podremos o seremos capaces de obtener estadísticas de estas variables que había mencionado previamente, de estos parámetros, esas variables estocásticas, variables estadísticas. Ok, ahora, ¿qué hacemos con esas estadísticas? Porque bueno, ya está muy bien, hemos obtenido unas estadísticas, pero ¿eso para qué nos sirve? Bueno, para dos cosas. Una, me permite mejorar el diseño de radioenlaces. En este caso, como estamos hablando de enlaces satelitales, podríamos afinar más el cálculo de radioenlaces, podrían servirle esos datos al operador, por ejemplo, a la Agencia Boliviana Espacial, para saber, por ejemplo, si en tal zona de Bolivia llueve con más intensidad, puedes estimar hasta cuánto va a haber atenuación en tal zona, por ejemplo, ¿no? Y puedes un poco prever cómo ajustar tus parámetros en tu estación terrena de control, por ejemplo, para controlar los radioenlaces. Bueno, entonces una cuestión práctica que se puede hacer teniendo una caracterización de estos elementos, de estos parámetros, perdón, es mejorar el diseño de enlaces. Eso desde un punto de vista ingenieril, digamos, ¿no? Bueno, y también para qué puede servir obtener estas estadísticas es que uno podría obtener estos parámetros, los puede obtener mediante medidas directas, no mediante parámetros meteorológicos, ¿no? Esta sería una vía, sino que hay técnicas más avanzadas para medir directamente la atenuación en un determinado radioenlace. Normalmente la atenuación total, no así disgregada, sino la sumatoria de todas, ¿vale? Bueno, esos son experimentos un poco más avanzados. Pero si uno puede hacerlo, eventualmente puede comparar, obviamente. Si has obtenido la atenuación total, que es la suma de estas, las has obtenido de manera directa y has obtenido también por el otro lado, eventualmente puedes hacer una comparación, ¿no? Y saber si tus métodos que has usado para calcular estadísticas basadas en estos parámetros están lo suficientemente finos,
Ok, rápidamente, que no sé cómo voy de tiempo. Va, fatal. Nada, esto es ¿por qué le interesa estudiar esto de propagación? Que mucha gente dice, total, si esto es un nicho que estudia, les interesan a 30 locos en todo el mundo. Bueno, pues sí, somos pocos, digamos, a nivel mundial que estudiamos este tipo de cosas, pocos pero buenos, pero básicamente es por esto. A ver, los efectos de propagación, o sea, los sistemas de satélite a día de hoy están trabajando comercialmente en estas bandas de frecuencia azules, ¿vale? Bueno, comerciales, la banda X no, la banda X es más de uso militar y uso gubernamental, digamos, ¿no? Pero quitando a la X, que no sería comercial, estamos en C, K, U, K. De hecho, el satélite boliviano pues trabaja en las tres, en C, K, U, K. K siendo, digamos, el estado del arte, si quieren, ¿no? Aunque ya no es tan nuevo, pero las conexiones a internet satelital de alta velocidad normalmente se realizan en banda K. Ok, entonces, ¿qué pasa con el futuro? Bueno, el 2013 se lanzó el satélite AlphaSat, que es un satélite de la Unión Europea. Bueno, es una unión en partners, digamos, de Inmarsat y la Agencia Espacial Europea. ¿Qué tiene de particular este satélite? Que tiene dentro de su carga útil, bueno, carga útil es lo que está dentro de, digamos, el equipamiento dentro del satélite de comunicaciones. Hay un dispositivo, hay una carga útil en banda Q que sirve para hacer experimentos del siguiente tipo. Lo que tienen en AlphaSat es un transmisor que transmite una portadora pura, sin modular, en banda Q, que es 39.4 es lo que está transmitiendo a día de hoy sobre Europa, ¿no? Entonces transmite una portadora sin modular de una estabilidad muy grande, espectralmente hablando, una potencia también bastante constante, ¿no? Entonces, en tierra hay múltiples estaciones en Europa recibiendo esa señal. Qué aburrido, pero si no está hacer una portadora así modular, ¿para qué sirve entonces? Bueno, básicamente para hacer esto, para medir directamente la atenuación, ¿vale? Tú puedes calcular, cuando llueva, puedes calcular cuánto se está atenuando tu portadora que está transmitiendo el satélite, y así puedes ir cuantificando la atenuación. Bueno, pero sin entrar en más detalles sobre AlphaSat, el punto es el siguiente, que se está haciendo ya pruebas para comenzar a usar en un futuro no muy lejano la banda Q para sistemas de comunicaciones satelitales comerciales, ¿no? Y la banda B chica, que es 50 gigahercios. O sea, ahora mismo la propagación siempre va un poco por delante de los desarrollos comerciales, porque, claro, un operador satelital no va a invertir 300 millones de dólares en un satélite si los de propagación le vamos a decir, es que si llueve se te va a atenuar un montón y no va a servir para nada. No, por eso es que antes de que se lance un sistema comercial, años antes, eso es históricamente ha pasado siempre así, años antes se comienzan a hacer estudios de propagación, ¿no? Y ver cómo contrarrestar los efectos adversos de la lluvia, qué se puede mejorar. Y a lo mejor esos estudios pueden demorar muchos años, pero bueno, hay que estar seguros de cómo contrarrestar los efectos de la atmósfera a medida que vayamos subiendo en frecuencia. Entonces ahora estamos por acá, y bueno, y a futuro se habla de sistemas mucho más arriesgados. De algún congreso donde he estado, me consta que hay gente que está investigando, sobre todo en Estados Unidos, los militares están explorando la banda W, ¿no?, para sistemas satelitales comerciales. Bueno, en principio serán militares, por algo están investigando los de la Fuerza Aérea. Y alguien ha hablado de subir incluso a más de 100 gigahercios la frecuencia. Bueno, eso casi suena a ciencia ficción, aunque uno siempre encuentra papers que hacen referencia a lo que le estoy mencionando, ¿no? O sea, bueno, está AlphaSat nuevamente, aquí hay un paper de 2015 describiendo un poco el sistema,
Se está hablando de satélites que van a permitir llegar a velocidades de terabits por segundo, no para el usuario final, sino en enlaces feeders, ¿no? Enlaces de alimentación, digamos, donde se va multiplexado el tráfico de un montón de usuarios, pero que esos enlaces, ¿no?, lleguen al orden de terabits por segundo. Para eso tenemos que ir subiendo más y más en frecuencia, probablemente la banda Q, la banda B pequeña o la banda W, no lo sé, ¿no? De hecho, este año en Londres, en un congreso en el que estuve, se presentó este artículo que es de gente de bastante peso que ya están planeando una campaña de propagación como las que les he contado, transmitiendo del satélite una señal modular, etcétera, en banda W, que esto es nuevo, esto no ha habido nunca, ¿no? Usando un satélite de órbita baja. Bueno, esto es, digamos, un poco el estado del arte, ¿no? Ok, entonces entro en materia. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el laboratorio? Bueno, a ver, he agrupado en 4 o 5 grupos los trabajos que estamos haciendo y voy a intentar resumirlos rápidamente. A ver, en una primera línea, digamos, estamos usando, el objetivo es calcular, estimar la atenuación debido a gases atmosféricos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, hay varias maneras. Nosotros estamos usando ahora una técnica que es usar datos meteorológicos proporcionados por radiosondeos meteorológicos. ¿Qué es un radiosondeo meteorológico? Pues básicamente es un globo donde uno tiene atado a un extremo sensor de presión, de temperatura y de humedad relativa. Esto es típico de los meteorólogos lo hacen mucho, ¿no? O sea, de hecho, a nivel mundial hay estaciones meteorológicas que lo hacen normalmente 2 veces al día, en aeropuertos. Está bastante bien establecido todo este tema de los sondeos meteorológicos. Ok, aquí lo que se obtiene es básicamente perfiles de este tipo, ¿no? Aquí hay uno de temperatura, uno de humedad relativa y otro de presión. Esto es lo que uno puede obtener en tierra, porque a medida que la sonda se va elevando, va transmitiendo a tierra las medidas, ¿no? Entonces eso uno va recolectando y ya tienes tus 3 perfiles, los puedes pintar en MATLAB como hemos hecho aquí. Entonces, ¿para qué nos sirven estos datos? O sea, estas medidas, digamos. Bueno, básicamente echamos mano de la recomendación de la UIT 676. Los que no estén familiarizados con las recomendaciones de la UIT tienen que familiarizarse, sobre todo si van a estar en el campo de las telecomunicaciones. Y en el campo de la propagación en particular existe un conjunto de recomendaciones que son las de la serie P, ¿no? O sea, las recomendaciones de la ITU, del I2R, la sección radiocomunicaciones, por eso es R, pero la I2R tiene una serie de recomendaciones y esta es de la serie P, sector radiocomunicaciones, serie P de propagación. Entonces la 676 es la que habla de cómo calcular la atenuación por gases. Es un documento bastante técnico, con varios modelos de cómo estimar, y hay uno de esos modelos, hay uno de esos modelos que usa estos parámetros como datos de entrada, ¿vale? Entonces, esa es una de las líneas. Voy un poco más deprisa. Entonces, ¿de dónde hemos sacado sondeos? Bueno, estamos haciendo 2 tipos de estudio. Uno está ya, yo diría, medio terminado. Hemos usado una base de datos histórica de NOAA, que NOAA es una institución de Estados Unidos que publica información meteorológica del mundo. Ellos tienen una base de datos muy gorda de radiosondeos de todo el mundo, donde casualmente hemos encontrado que estaba Bolivia, con una estación en el Alto. Entonces, bueno, el estudio ha consistido en explorar esa base de datos, o sea, ¿qué hay? Porque esto, ni la gente del CENAMI lo conocía. En alguna reunión que tuve con ellos, CENAMI es el Servicio Nacional de Meteorología de Bolivia, ¿no? Entonces, el primer estudio fue exploratorio, saber qué hay en esa base de datos sobre Bolivia. Entonces, hemos agarrado y hemos hecho una serie de estudios. El periodo parecía bastante extenso. En la base de datos aparecía que medidas de Bolivia había de un periodo enorme de tiempo. Bueno, lo que pasa es que luego hemos descubierto que casi no servía nada.
Pero bueno, eso también se hace en investigación, ¿no? Llegar a conclusiones del tipo, bueno, no sirve esto, digamos. Bueno, pero no es que no servía nada. Hemos encontrado un periodo de tiempo que es válido, que son, bueno, 5 o 6 años, con los cuales hemos obtenido series de tiempo de atenuación debido a gases, con el efecto combinado de vapor de agua y oxígeno. Bueno, no voy a entrar tanto en los valores y demás, los pueden leer en el artículo que hemos presentado en un congreso este año en Perú, está aquí la referencia. El mismo estudio lo estamos realizando ahora, pero con medidas mucho más de mayor resolución, de mayor calidad, porque el CENAMI está haciendo con cooperación del servicio finlandés de meteorología, están realizando sondeos desde el año 2016 hasta el presente, hacen un sondeo al día, pero son sondeos de muy alta precisión, muy alta resolución más bien, son medidas verticales cada 2 segundos, o sea, medidas de presión, temperatura y humedad relativa cada 2 segundos a medida que el globito sube, ¿no? Y los sensores van midiendo. En estas medidas previas, acá en esta base de datos es mucho más pobre la cantidad de medidas en vertical. Bueno, entonces estamos ahora en esta etapa. Hemos escrito recientemente un artículo que lo hemos enviado al Congreso Europeo de Antenas y Propagación, está en revisión, presentando los resultados del análisis de estos sondeos que son más o menos 505, bueno, es un poco menos porque hemos tomado en este artículo, hemos tomado en cuenta solo 2 años. Bueno, está en revisión el artículo, no voy a contar muchos detalles sobre el mismo. Así a priori los resultados cuantitativos son bastante similares en cuanto a los órdenes de magnitud entre este estudio del 2016-2018 con estos otros, ¿vale? Bueno, eso es una buena señal. Este trabajo último que está en revisión, el artículo, lo hemos hecho en colaboración con la Agencia Boliviana Espacial, con el personal de la agencia. Bueno, siguiente punto que estamos estudiando, tenemos un pluviómetro, un sensor de precipitación en nuestra universidad, en el laboratorio, de muy altas prestaciones y de alta precisión, que se basa en la tecnología de medición de celda de carga, o sea, se mide el peso de la lluvia, ¿no? Con un sensor que está incorporado dentro de este pluviómetro, ¿vale? Bueno, ¿cuál es el objetivo de medir la lluvia? ¿No? Que eso también lo hace el CENAMI, lo hace mucha gente. Nosotros estamos haciendo con una mayor precisión, pero ¿por qué queremos medir la lluvia? Básicamente porque existe una relación directa entre la atenuación debida a lluvia y la intensidad de lluvia. Entonces, los modelos, las ecuaciones que no vamos a ver ahora, nos dicen que tenemos que conocer la intensidad de lluvia en un determinado lugar y a partir de esa intensidad de lluvia recién derivar, calcular la atenuación debida a lluvia. Entonces, obviamente es un parámetro que hay que conocer. Hay que conocer las estadísticas de atenuación por lluvia en una determinada zona donde tú quieras hacer tu radioenlace o tu enlace satelital. Bueno, el objetivo de tener este instrumento es básicamente hacer medidas continuadas por lo menos 10 años. ¿Por qué 10 años? Como mínimo. Porque estamos hablando de un fenómeno estadístico. Entonces, para obtener una mayor estabilidad estadística, los estudios que se hacen, aquí hay un ejemplo de un estudio que hicimos hace años en Madrid, estas son estadísticas de intensidad de lluvia, ¿no? Entonces, la idea es obtener estadísticas anuales de lluvia y luego sacar un valor medio, ¿no? Entonces, para que el valor medio, digamos, de una estadística sea, digamos, confiable, no vas a sacar la media de 2 años de medidas, ¿no? Tienes que sacar 10, 11, muchos años para que tú digas, mi media realmente está describiendo a mi fenómeno, en este caso la lluvia. Entonces ese es el objetivo, ¿no? Obtener curvas de este tipo para experimentales con nuestro equipo. Y una vez tengamos esos valores, usando otra recomendación de la UIT, la 618, que es para enlaces satelitales, obtener la atenuación por lluvia. A día de hoy estos son datos en bruto que nos da el instrumento. Esto es cantidad de lluvia en milímetros. Estos son, bueno, no voy a entrar en tanto detalle, pero estos son los pulsos. Es un equipo de muy alta precisión. Yo puedo medir cada segundo
ir mandando pulsos, el pluviómetro al registrador, al datalogger, ¿no? Entonces, esto es un evento de lluvia, que ya procesándolo obtenemos ya la intensidad de lluvia en este eje, ¿vale? También el procesado tiene su miga, no es tan sencillo, pero bueno, ese es uno de los trabajos que hacemos. Otro, siempre en el tema de atenuación por lluvia, hemos hecho un estudio de las diferentes recomendaciones de la UIT, de la 837. En esta 837 se nos da, digamos, en caso de que uno no tenga medidas de intensidad de lluvia, en esta recomendación uno puede encontrar valores para usar para su país, digamos, ¿no? Los que están familiarizados con el tema de comunicaciones por satélite, normalmente esto era unos mapas, que había la zona A, la zona B, y para cada zona había un valor de intensidad de lluvia, ¿vale? Entonces, eso era la primera versión de esta recomendación. Ahora ya están en las 7. Entonces, hemos hecho un estudio de todas estas versiones y ver qué resultados se obtienen. Hemos hecho para diferentes zonas de Bolivia. Hemos visto que evidentemente a lo largo de los años ha habido variaciones según qué versión para estas zonas. Fíjense, en el caso de Chacaltaya, por ejemplo, según qué versión uno use de la recomendación 837, los resultados son muy diferentes, digamos, ¿no? La conclusión de este estudio, que fue publicado este año en una revista, pueden consultarlo también, es que evidentemente hay que usar la última versión siempre porque existe mucha variabilidad. Entonces hay que usar la última versión. Ya termino. Bueno, resultado de este estudio, esto es el proyecto de fin de carrera de un estudiante. Se ha hecho un pequeño software que está en una versión, digamos, 1.0 en MATLAB, seguro que se puede hacer en algunos otros softwares, pero bueno, en una primera versión se ha hecho en MATLAB. Es un software que nos permite calcular la intensidad de lluvia en base a la última recomendación de la UIT, de la 837 que les mencioné acá, ¿no? Entonces hemos implementado básicamente la recomendación de la UIT, le hemos dado un poco de color y le hemos dado forma amigable, digamos, para diseñadores de enlaces satelitales y también para uso docente, porque lo vamos a usar en algunas asignaturas donde hagamos diseños de enlaces satelitales. Estas son algunas capturas de pantalla. Obtenemos estadísticas de intensidad de lluvia. Bueno, esto es un poco, hay que entrar con la latitud y longitud del sitio donde queramos instalar la estación terrena, latitud, longitud, y luego calcular y ya tenemos los valores de intensidad de lluvia que necesitamos para hacer los cálculos de atenuación. Bueno, esta otra línea de trabajo es básicamente una línea muy específica que seguimos en colaboración con la Politécnica de Madrid, donde usamos datos de retardo troposférico, de señales de navegación tipo GPS para calcular la atenuación debido a gases. Bueno, voy un poco más deprisa. Bueno, gracias a esta colaboración que mantenemos, calculamos la atenuación debido a gases en 39.4 gigahercios, que es la frecuencia en la que trabaja el satélite Alfasat, y ese valor lo usan en Madrid, los colegas de Madrid lo usan porque ellos tienen una estación terrena midiendo las señales a que les dije que se manda desde un satélite, sin modular, etcétera, etcétera, hasta tierra. Entonces, el aporte nuestro como laboratorio es un aporte, digamos, intermedio, que entra en una etapa intermedia para el procesado de datos. Bueno, digamos, esto nos ha dado resultado en varias publicaciones, alguna también que está ahora actualmente en revisión. Esta misma línea de usar datos de navegación para calcular A sub G, la atenuación debido a gases, también nos ha dado frutos en cuanto a colaboraciones con otras universidades. Por ejemplo, hicimos una colaboración este año con Politécnico de Milano, en Italia, junto con la Politécnica. Bueno, tenemos un artículo en revisión en el Transactions del IE Cubo de antenas y propagación.
Y este también lo tenemos, el mismo consorcio, más la Católica de Lovaina. Tenemos también algún otro trabajo en revisión. Y finalmente, como laboratorio, hemos sido invitados, gracias a esta línea de trabajo, de usar datos de señales GNSS para calcular a sub G. Actualmente hemos sido invitados a participar de un proyecto no financiado, digamos, pero proyecto de experimentadores que trabajan con el satélite AlphaSat, auspiciada por la ESA, ¿no? Y bueno, tenemos algunas otras colaboraciones, digamos, menores, pero que siempre con la Politécnica, sobre estudios mucho más específicos en el campo de la propagación. Concluyo con estas conclusiones, valga la redundancia. A ver, desde el laboratorio realizamos estudios con impacto que pueden tener impacto en el diseño de enlaces satelitales, tanto un poco desde un espectro más internacional, como los trabajos que mantenemos en colaboración con universidades de afuera, pero también en nuestro ámbito más boliviano, ¿no? Estamos haciendo estudios aplicados al medio local. Es importante contar con medidas meteorológicas. Si alguien quiere trabajar en propagación, necesita estudiar o tener datos de meteorología propios o, no sé, obtenidos de instituciones, ¿vale? O de bases de datos como las de la UIT. Es importante que se familiaricen con las recomendaciones de la UIT, evidentemente, las de la serie P, quienes quieran trabajar en propagación. Y bueno, a día de hoy han surgido colaboraciones internacionales para nuestro laboratorio, que bueno, demuestran que el campo de la propagación, aunque pueda parecer un campo pequeño, pero es pujante y hay gente trabajando por varios países en este ámbito. Gracias y perdón por pasarme. Agradecemos la intervención del doctor Gustavo Siles y por estar con retrasos en el horario no cedemos a las preguntas, esperamos su comprensión. Damos paso a nuestra última ponencia, por favor, dando la bienvenida a Luis Alberto Wilcahuama,